Taylor Swift making Billboard history once again. You've had an album at #1 for 6 weeks for 4 consecutive albums. Taylor Swift's Eras Tour shattered records, generating over $2 billion in revenue, making it the most successful tour of all time. I've known some great songwriters, singers, and performers. It's rare to see all those talents in one person, but that defines Taylor Swift. Taylor Swift's sold-out concert drew 47,000 fans inside the stadium, while another 57,000 gathered outside on a nearby hill to watch from afar. And the Grammy goes to... And the VMA goes to... Artist of the Decade, The Unstoppable... Taylor Swift! Taylor Swift is the music industry. ¿Puede una persona cambiar las reglas de toda una industria? La historia suele decir que no. Pero la historia no contaba con Taylor Swift. La mujer que pasó de escribir canciones en su cuarto a llenar estadios, colapsar páginas de boletos, romper récords que ni existían y básicamente convertirse en un fenómeno cultural. Hoy te contamos cómo Taylor Swift cambió la historia de la música para siempre. Esto es Una Pizca de Historia. La historia comienza en Pensilvania, donde Taylor Allison Swift empezó a escribir canciones desde niña y aprendió guitarra porque un técnico de cómputo se le enseñó mientras reparaba la PC de su casa. A los 14 años se mudó a Nashville con su familia para perseguir su sueño country. Firmó con Big Machine Records y lanzó su álbum debut en 2006. Con Teardrops on My Guitar, Taylor conquistó al público adolescente y a medio Estados Unidos. Pero el éxito llegó con Fearless 2008. Love Story y You Belong With Me la convirtieron en la princesa del country. Ganó su primer Grammy a Álbum del Año, con solo 20 años. Después llega su álbum Speak Now 2010. Lo escribió sola, un golpe maestro para callar a los que dudaban que ella escribía sus propias canciones. 2 años después lanza su álbum Red, que servirá para que ella experimentara creando una mezcla de country con más estilo pop. Pero su gran golpe fue cambiar de género, del country al pop mainstream con 1989 en 2014. Fue una jugada arriesgada que muchos artistas no sobreviven. Ese mismo año, Taylor hizo algo que desató caos en Internet. Sacó toda su música de Spotify. ¿Por qué? Porque el servicio pagaba tan poco a los artistas que ella dijo: esto no está bien, no es justo y yo no apoyo esto. Boom. Titulares, debates, empresarios sudando frío. Y aunque la criticaron, ella abrió la conversación sobre el valor del trabajo creativo en la era del streaming. Tanto así que Spotify terminó haciendo cambios en sus modelos de pago, y otros artistas se atrevieron a hablar del tema. Taylor regresó a Spotify en 2017, pero ya había dejado huella. Mientras ella dominaba las listas con su álbum 1989, ganó su segundo Grammy a Álbum del Año. Era la reina indiscutible, hasta que el mundo se le vino encima. Para entender la magnitud de lo que viene, hay que parar en 2009. Taylor tenía 19 años. Acaba de ganar su primer VMA por You Belong With Me. Sube a agradecer y Kanye West la interrumpe. Yo voy a dejar que termines, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos. Pero Taylor lo manejó bien, no culpó a Kanye e incluso lo perdonó, y Beyoncé le cedió el escenario después para que terminara de agradecer. Hasta aquí todo bien, pero años después, en 2016, Taylor estaba en la cima. Había ganado su segundo Grammy a Álbum del Año por 1989. Era amada, la chica buena del pop. Y entonces, Kanye West lanza la canción Famous, con la línea I feel like me and Taylor might still have sex. I made that bitch famous. Yo hice famosa a esa perra. Taylor dice, nunca aprobé esa línea. Kanye dice, sí aprobaste. Y ahí entra Kim Kardashian, que saca en Snapchat un video editado de Kanye hablando con Taylor por teléfono. Según Kim, ese video demostraba que Taylor mintió, y ella dio su aprobación. Internet estalla. El video de la serpiente. Taylor es falsa. Hashtag Taylor Swift is over party se vuelve tendencia mundial. Durante un año entero, Taylor desaparece casi por completo.
Nada de entrevistas, nada de redes, nada de apariciones. La gente la llamaba manipuladora, débil, mentirosa, y la serpiente era el emoji para insultarla en todas sus redes, a lo que la orilla a borrar todo el contenido de ellas. Cualquier otro artista hubiera sido destruido. Taylor no. Su regreso en 2017 no fue con una disculpa o una entrevista, fue con un símbolo, una serpiente. Primero subió videos de serpientes en sus redes, luego lanzó el primer single de Reputation, Look What You Made Me Do. Taylor tomó el odio, los insultos, los memes y los convirtió en identidad estética, merch, símbolos, narrativa, conciertos, lyrics, empoderamiento. No negó nada, no lloró públicamente, no dio explicaciones dramáticas, solo dijo, "The old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead." Una jugada maestra. Años después, en 2020, se filtró el video completo de la llamada y demostró lo que Taylor dijo desde el inicio. El fragmento publicado por Kim estaba editado. Luego vino Lover en 2019, el regreso al color, mucho color, un álbum opuesto a Reputation, más alegre y enfocado en el amor y un poco de política, siendo esta la primera vez que ella toca el tema de la política. Taylor empezó a hablar abiertamente de temas como igualdad de género, derechos LGBTQ y sobre todo la justicia artística. Firmó una carta pública presionando a Apple Music para pagar a los artistas por sus pruebas gratuitas. ¿Y qué creen? Apple cambió su política en menos de 24 horas. Pero la verdadera revolución llegó con la pandemia. Sin poder hacer gira, hizo lo único que podía controlar: reclamar su arte. Cuando su contrato terminó, Taylor quiso comprar sus masters, pero Big Machine se los negó. En su lugar, en junio de 2019, Borchetta vendió la disquera completa, incluyendo los masters de Taylor, al magnate Scooter Braun, un manager con quien Taylor tenía una larga historia de desencuentros. Para Taylor fue una traición personal y profesional. En una carta pública calificó la compra como su peor escenario. La razón: sentía que su legado artístico ahora estaba en manos de alguien que había intentado desmantelarlo. Pero en lugar de rendirse, lanzó un plan audaz. Anunció que regrabaría sus primeros 6 álbumes desde cero. Los llamaría Taylor's Version. Su mensaje fue claro: si no puedo poseer el arte original, crearé un nuevo original que sí me pertenezca. Así comenzó la era más estratégica de su carrera. En 2021 lanzó Fearless Taylor's Version y Red Taylor's Version. No eran simples reediciones, eran reclamaciones históricas. Cada álbum incluía canciones del Vault, inéditas, y un sonido mejorado. Sus fans, los Swifties, apoyaron masivamente el movimiento, haciendo que las nuevas versiones arrasaran en las listas y dejaran obsoletas a las versiones antiguas. Era un golpe maestro. Desvalorizaba los masters que Scooter Braun poseía, mientras ella se quedaba con todo el crédito artístico y la mayor parte de los ingresos de las nuevas grabaciones. Fue un jaque mate comercial. Mientras seguía lanzando música nueva, Folklore y Evermore en 2020 la coronaron como narradora suprema, ganando su tercer Grammy a Álbum del Año, un logro histórico. Luego Midnights en 2022 la devolvió a la cima de los charts, haciéndola ganar su cuarto álbum del año. Y comenzó The Eras Tour 2023, la gira más taquillera de la historia, un evento cultural que reactivó economías locales. Para 2024 ya había regrabado la mayoría de sus álbumes, y la gira seguía batiendo récords. En 2024 lanza su 11º álbum The Tortured Poets Department, un álbum que hizo que Internet se detuviera un día completo. The Eras Tour generó cientos de millones en ventas. Ciudades enteras aumentaron su economía cuando llegaba. Aerolíneas llenas, hoteles agotados. Pero más allá del dinero, la gira fue un monumento a su legado. Un viaje de más de 3 horas a través de 10 eras musicales distintas, unificadas por una producción deslumbrante y una conexión con el público que redefinió lo que es un espectáculo en vivo. Regresando a su lucha de sus masters, en 2025, en lo que los analistas llamaron el mayor acto de justicia poética de la industria, se anunció que Taylor Swift, a través de una compleja transacción, había readquirido finalmente los derechos maestros de sus primeros 6 álbumes. La chica a la que le dijeron que no, había ganado. No solo había creado versiones superiores de su propio trabajo,
sino que al final recuperó el original también. En octubre de 2025 lanza su 12º álbum, The Life of a Showgirl, un álbum el cual la vuelve a posicionar en el número 1, en el cual parece no se va a bajar. Su vida amorosa no es solo chisme de revistas, es la materia prima de su arte. Cada relación, un álbum potencial. Y ella lo convirtió en una narrativa épica donde ella controla la historia, como lo fue con Joe Jonas. La ruptura por una llamada de 27 segundos que dio pie a Forever and Always. Jake Gyllenhaal, que no solo se ganó la mayoría de canciones del álbum de Red, sino que inspiró una canción de 10 minutos, volviéndolo en uno de los ex más odiados por el fandom, solo debajo de John Mayer. Harry Styles también fue una gran musa para 1989, y muchos más. Aunque no todos son detestados por el fandom de Taylor, hay dos que son queridos y defendidos por ellos. Estos son Tom Hiddleston y Taylor Lautner. Sí, salió con el lobo de Crepúsculo. El gran giro narrativo llegó con Joe Alwyn, 6 años de privacidad, de amor tranquilo que alimentó Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights, y su ruptura en 2023. El combustible perfecto para The Tortured Poets Department 2024. Con Travis Kelce, estrella de la NFL, en 2024-2025 mostró otra faceta, el poder de una relación pública, y siendo esta la musa de la mayoría de sus canciones de The Life of a Showgirl. Y este es importante porque así su música se convierte en su diario personal, el cual los fans son testigos de cada paso que hace, haciéndolos sentir más cercanos a ella. Aquí es donde Taylor se convierte en caso de estudio de Harvard. Su marketing no es solo vender, es crear una comunidad. ¿Qué hace que la convierta en la reina del marketing? Easter eggs. Todo lo esconde, todo lo conecta. Códigos, números, colores, frases, emojis. Los fans se vuelven detectives y eso, igual, participación masiva. Pistas escondidas, letras conectadas entre sí, teorías locas en TikTok, especulación permanente. Y lo mejor, todo es intencional. Ella misma ha dicho que le encanta que sus fans investiguen hasta los colores de su ropa. El resultado, cada anuncio, cada video, cada publicación genera conversación sin pagar un solo peso en publicidad. Estrategia de sorpresa. Anuncia álbumes de la noche a la mañana, Folklore en 2020 o versiones extra en medianoche. Domina el ciclo de noticias. Control total de su narrativa. Ella cuenta su historia antes que nadie. Cuando algo pasa, Taylor lo convierte en arte. Y cuando no pasa, también. Narrativa transmedia. Cada álbum no es solo música. Es una era con estética, moda y universo propio. Cada era es una marca independiente. Folklore, marca. Reputation, marca. Midnights, marca. TTPD, marca. La mujer convierte colores, palabras y símbolos en producto cultural. Porque Taylor no depende de la moda. Ella la crea. Su música evoluciona. Su marca se transforma. Su narrativa madura y sus fans crecen con ella. A diferencia de otros artistas, Taylor logró conectar generaciones, los adolescentes actuales, los fans de 2010 y la gente que la conoce por sus hijos o por la NFL con Travis Kelce. Taylor Swift se volvió un fenómeno cultural que define a toda una época, ya que ella no solo escribe, compone, produce, dirige videoclips y controla cada parte de su narrativa creativa. En un mundo donde muchas artistas no tienen ese control, ella lo reclamó y lo logró. Taylor Swift pasó de ser una chica country a convertirse en la mujer más influyente de la música moderna. Cambió la industria, reescribió las reglas del marketing y demostró que el talento, mezclado con visión estratégica, puede mover economías enteras. Así que sí, puedes amar su música o no ser Swiftie, pero no puedes negar algo. Taylor Swift no solo participa en la industria, Taylor Swift cambia la industria. Si este video te gustó, dale like, suscríbete para saber más sobre hechos históricos y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Taylor Swift? Esto fue Una Pizca de Historia. Nos vemos en el siguiente video.